Israel Adesanya respaldó sus palabras tal como las predijo en contra de Paulo Costa en UFC 253. Adesanya había dicho una y otra vez previo a su pelea con Paulo Costa que él iba a ser demasiado hábil y preciso para su rival, lo cual resultó siendo cierto, ya que ofreció una actuación casi perfecta. Aunque se especuló que Costa pudo haber tenido un impacto mental en el campeón, Adesanya dijo que eso nunca sucedió. Israel dijo que sabía todo lo que venía, desde la primera vez que se encontró con Costa en la semana de la pelea hasta que subieron al octágono. Durante las conferencias de prensa posterior a UFC 253, el monarca de peso mediano habló acerca de su rival. Estoy 10 pasos adelante. Les dije, chicos, estoy 10 pasos adelante. Ustedes piensan que estas son solo palabras, pero yo estoy 10 pasos adelante. Se los dije antes de la pelea. Yo no soy un costal humano. Él solo ha peleado con costales de golpes humanos, sujetos que se paran ahí y se cubren. Simplemente lo dejaron jugar con ellos. Hermano, somos los mejores. City Kid Boxing. Adesanya dijo que no le sorprendió la falta de competitividad en el enfrentamiento con Costa. El brasileño implementó algunas técnicas inusuales, burlándose de Adesanya mientras se comía algunos golpes sólidos hasta que finalmente sucumbió al daño. El campeón dijo que él no es un producto del marketing y le recordó al mundo que esta fue la victoria número 100 de su carrera en deportes de combate. También tuvo palabras para los fanáticos que creían que Costa lo derrotaría. Solo quieren que me pare allí para que me golpeen. No soy estúpido, se los dije. Él es tonto, soy inteligente. Esta es mi victoria número 100 en todos los deportes de combate. No soy un bebé para este juego. He estado en esto durante mucho tiempo y todavía estoy fresco. Adesanya dijo tener muchas opciones para el futuro, pero tiene un objetivo claro. Todavía no está listo para mover divisiones o perseguir posibles super peleas, porque quiere construir un legado de las 185 libras para superar el del mayor campeón de la división, Anderson Silva. Eso significa acumular más defensas del título. Israel dijo que está viendo al ganador del enfrentamiento de UFC 254 el 24 de octubre entre Robert Whittaker y Jared como su próximo enemigo. Creo que Jaren le ganará a Robert y espero pelear con él. Creo que lo va a lograr. Lo estoy apoyando, pero si Robert gana y quiere ser noqueado por tercera vez, también puede hacer que eso suceda.